Súper, entonces, bienvenidos a la segunda clase del básico de química. Hoy vamos a seguir con el contenido justamente de nuestra guía de estudios. Vamos a compartir nuevamente pantalla. Ahora sí, perfecto. Ya podemos continuar. Y es de que, siguiendo un poquito el tema de la guía, lo que nosotros estamos viendo, que eran conceptos básicos, que es la química, etcétera, ciertas propiedades como tal, ¿no? Pues ahora nos vamos a enfocar un poquito más en lo que es la teoría atómica y la tabla periódica. Específicamente todo lo que tiene que ver con teoría atómica, los átomos, hacer diferentes tipos de cálculos y dependiendo de cómo vayamos el día de hoy, pues ya veremos si nos alcanza el tiempo para ver tabla periódica o lo dejamos directamente para la siguiente clase. Esto, como bien había dicho, siendo la guía temática del curso, ¿no? Entonces, ya que pues tenemos cierto criterio, ya hemos creado ciertos conocimientos que son una base para entender el resto que seguiremos viendo a continuación, es bien importante poder definir uno de los inicios más importantes de la química, y esto se le atribuye a la teoría atómica de Dalton, que es justamente este muchachón, como pueden observar, que está por acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dice que en 1808 el científico y profesor inglés John Dalton formuló una definición precisa de los componentes estructurales indivisibles. Esta palabra me gusta porque anteriormente se creía que los átomos iban a ser indivisibles. O sea, no es que haya cambiado ese criterio como tal, pero llamémosle, el partir un átomo provoca, por ejemplo, lo que es la teoría del Big Bang. O sea, es algo realmente grande y pues asombroso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dice que esta teoría marca el principio de la era moderna de la química, y es que se suele decir muchas veces que la química es una ciencia moderna, ya que, por ejemplo, acá estamos hablando que esta teoría fue en 1808, ¿no? Pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, a ver cómo es que empezó la matemática, podemos atribuirlo hasta los mayas, los romanos, etcétera, es decir, algo muchísimo más antiguo, ¿no? Entonces, para la teoría atómica de Dalton resulta que nosotros vamos a tener cuatro postulados que vamos a estudiar a continuación. Posteriormente, una vez entendidos los cuatro postulados, vamos a regresar a esta imagen para entenderlo como que de una forma física, ¿no? Ok, ¿y cuáles son estos cuatro postulados? A mí me gusta mucho decir que cada postulado tiene un nombre en específico y el orden va a ser, se van a dar cuenta, que es átomos, luego elementos, posteriormente compuestos y finalmente lo que son reacciones químicas. Entonces veamos qué dice el primer postulado. Dice que los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. Esto creo que no tiene pierde. Lo estamos diciendo, es describiendo justamente cuál es el significado de un átomo, ¿no? Entonces creo que este es el más sencillo de todos y sí es bien importante que respetemos el orden al que le corresponde cada uno de ellos, ¿no? Bueno, veamos 15 segundos. Dice que todos los átomos de un elemento dado son idénticos en tamaño, masa y propiedades químicas. Los átomos de un elemento difieren de los átomos de todos los demás elementos. Bueno, ¿qué pasa por acá entonces? Acá ya estamos hablando del concepto de elementos, ¿no? Pero aquí específicamente tanto para poder ejemplificar esto, justamente la parte donde dice que los elementos difieren de los átomos de otros elementos, utilizo esta pequeña tabla que podemos observar acá, donde, por ejemplo, yo puedo observar que el átomo de hidrógeno es diferente al átomo de carbono, ¿no? Y esto, pues, en sí ya es un elemento. Entonces, ¿qué puedo observar? Bueno, que este tiene un puntito en el centro, este es completamente negro, o si lo comparo con el oxígeno, que es blanco, esto justamente fue utilizado para esto en su esencia, ¿no? Para poder representar que los átomos de un elemento son diferentes de los átomos de otro elemento. Entonces, de eso estamos hablando en nuestro segundo postulado, elementos, ¿no? Ahora bien, si seguimos avanzando, tenemos el tercer postulado, el cual establece que los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. Yo me quedaría justamente con esta oración, pero sigamos leyendo, ¿no? En cualquier compuesto, la relación del número de átomos entre dos de los elementos presentes es un número entero o una fracción simple. Yo sé que todos nos hubiéramos quedado con la primera oración, ¿no? Pero esto es bien importante y se lo explico de la siguiente manera, y es de que nosotros podemos hallar una relación que existe dentro de un compuesto. Por ejemplo, un ejemplo básico. Si colocamos el agua, que sabemos que su fórmula es H2O, sabemos que existen dos átomos del elemento hidrógeno por cada átomo del elemento oxígeno. Dos de hidrógeno, uno oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Para el agua, nosotros podemos decir que su relación es 2 a 1. Por cada dos de hidrógeno existe uno único de oxígeno. A eso se refiere justamente cuando hablamos de relación, ¿sí? Va. Ya tenemos tres, ¿no? Tenemos uno. Ok, continuemos entonces.
pasemos al cuarto y último postulado, que este, tal y como les he dicho, es de reacciones químicas. Y dice que una reacción química implica solo una separación, combinación o reordenación de los átomos. Nunca se crean ni se destruyen. Y es que este cuarto postulado se parece cuando nosotros en física veíamos una ley que se llama ley de la conservación de la energía. Pues resulta que en la química hay una ley muy parecida que literalmente lo único que cambia en vez de energía, le solemos decir masa, se le conoce como la ley de Lavoisier o bien la ley de la conservación de la masa. ¿Sí? ¿Qué es lo que establece? Justamente lo que dice este cuarto postulado, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero ¿qué es lo que ocurre en su esencia? Por ejemplo, a mí se me ocurre cuando nosotros veníamos tal vez de chiquitos y hacíamos ese famoso experimento de bicarbonato de sodio combinar y formaba una reacción exotérmica que liberaba calor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que se forman esos nuevos compuestos? ¿Surgen de la nada y la respuesta? No. A nivel atómico, a nivel molecular, nosotros decimos que lo que pasa es que hay ciertos átomos que se desprenden, se conectan con otros, se reordenan, sería la palabra correcta, de tal manera que forman nuevos compuestos. Entonces, no es que desaparezcan o que se creen de la nada, sino que existe una reordenación, que es lo que provoca la formación de nuevos compuestos. ¿Sí? Bueno, entonces, sabiendo esto, resumamos todo. Primer postulado, hablamos de los átomos, que son partículas extremadamente pequeñas. Del segundo postulado, hablamos de los elementos que son diferentes de los átomos de otros elementos, ¿no? Tercer postulado, hablamos de los compuestos, que estos están formados de átomos de dos o más elementos. Y finalmente, el cuarto postulado, como ya habíamos dicho, habla de reacciones químicas, ¿sí? Y qué es lo que implica para formar nuevos compuestos. Bueno, ya que tenemos esto claro, voy a regresar brevemente entonces a esta imagen que teníamos por acá, ¿no? Donde aquí podemos ver aplicados esos cuatro postulados. Por ejemplo, el primero, que los átomos son partículas extremadamente pequeñas. Aquí puedo decir que tanto los átomos de X como Y son pequeños, ¿sí? No es como que tan lejos. Veamos el segundo postulado. Dijimos que los átomos de un elemento son diferentes de los átomos de otro elemento. Aquí podemos observar que los átomos de X son diferentes a los átomos del elemento Y. Estos son más pequeños, son de color gris en comparación de estos que tienen mayor radio y pues son de color rojo, ¿no? Entonces ya tenemos dos, ¿verdad? Pasemos al tercero, que dijimos que la combinación de dos o más átomos de varios elementos forman compuestos. Entonces aquí ya tenemos esa parte de esos compuestos formados. ¿Y qué relación tendrían? Yo puedo ver en mi compuesto que por cada dos átomos de X, del elemento X, existe un átomo del elemento Y. Entonces yo podría decir acá, por ejemplo, que la relación es 2-1. A eso es a lo que me refería con lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Y finalmente hablamos del cuarto postulado, que es el de reacciones químicas, que los átomos solo tienen una reordenación, es decir, que si yo cuento lo que hay al principio versus lo que hay al final, debería ser lo mismo, porque se conserva la materia. Veamos acá, por ejemplo, si yo cuento cuántos átomos hay de ella, resulta que hay un 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay 8. Si yo cuento en los compuestos cuántos átomos del elemento Y hay, acá 3, 4, 5, 6, vuelven a haber 8. ¿Sí? O sea, esto está ordenado de cierta manera al principio, luego se combina hasta formar estos nuevos compuestos, ¿no? Que esto ya es todo esto englobado, sería nuestra reacción química. Y los mismos átomos que habían al principio ya son los mismos que hay al final. Y lo mismo les puedo decir acerca del elemento X, que es la cantidad duplicada. Entonces, con esto nosotros ya podemos decir cuáles son los cuatro postulados de la teoría atómica de Dalton. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? ¿Estamos claros? Excelente, muy bien. Entonces, pasemos a esta pequeña pregunta que tenemos por acá. Ok, entonces, en nuestro examen perfectamente nos pueden hacer una pregunta de este tipo. Dame un segundo. Ahí está. Aquí nos pregunta, ¿cuál es el primer postulado de la teoría atómica moderna? Aquí no dice Dalton, pero ya vimos que era de la moderna. Entonces, de estas cuatro opciones, ¿cuál seleccionarían ustedes? ¿La opción uno, la opción 2, la 3 o la 4? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Según lo que acabamos de aprender.
Excelente, debería ser la opción 4. Cada elemento se compone de partículas extremadamente... Bueno, no, disculpen, tendría que ser... Así es esta. Me había perdido, yo solito lo sabía. Pues sí, cada elemento se compone de partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos, ¿no? Acá uno puede decir, bueno, es que todos los átomos de elementos usados son idénticos. ¿Sabe? Puede decir, esta parece, pero no, esta sería el segundo, ¿verdad? Incluso este que está acá, donde estoy pasando el cursor, este tendría que ser de qué? El tercero, que es de los compuestos, y pues el primero que nosotros tenemos acá era de reacciones químicas, por lo tanto, sería el cuarto. Entonces, he ahí la importancia de por qué nosotros tenemos que saber cuál es el orden de cada uno de estos postulados, porque no puede haber un postulado posterior sin antes haber existido ese anterior. ¿Sí? Excelente. Entonces, de tener esto claro, sigamos avanzando. Y ahora quiero que nos enfoquemos un poco más en los átomos que son y sus partículas subatómicas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la definición concreta de átomo? Dice que átomo es la unidad básica de un elemento que puede intervenir en una combinación química. Muchas veces se suele decir que el átomo es la unidad básica de la química. Es como, por ejemplo, en biología nosotros decimos que la unidad básica de la vida es la célula. Eso perfectamente podría ser una pregunta para el examen básico de biología, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, el átomo está compuesto por tres partículas subatómicas y es que esta imagen nos resulta bastante útil para poder ejemplificar dónde es que se encuentra cada partícula subatómica y eh, su importancia, ¿no? Como por ejemplo, empecemos con el núcleo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? En el núcleo tenemos tanto los protones como los neutrones. ¿Quiénes son los protones? Dice que son partículas en el núcleo que tienen carga positiva, ¿sí? Mientras que también los que están en el núcleo son los neutrones y dice que estas son partículas eléctricamente neutras. Y una de sus características es que su masa es un poco mayor a la masa de los protones. Entonces ya sabemos que en el núcleo encontramos la aglomeración de protones y neutrones. Ok. Luego tenemos a los electrones. Dice que estos son partículas con carga negativa. Y como pueden observar acá, los electrones se encuentran orbitando a través de orbitales, así es como se les conocen, que están alrededor del núcleo y que tienen esta forma elíptica como ustedes pueden observar acá. Tengan presente que si nosotros quisiéramos ver, nosotros sabemos que no podemos ver los átomos, ¿no? Pero estos orbitales no es que literalmente sean visibles, ¿no? Sino que básicamente es un comportamiento que tienen los electrones y los científicos han definido que son de esta manera debido a la energía que esto irradia. Incluso de acá puedo decirles que los electrones son realmente importantes por el hecho que estos son los que nos permiten luego formar compuestos y a través de la interacción de los electrones. Entonces, esta es una imagen perfecta para poder ejemplificar eso que les estoy mencionando, ¿no? Y es que algo bien interesante es que el átomo en sí tiene su propia masa, ¿no? Pero yo también les puedo decir que las partículas subatómicas también tienen su propia masa y que es un valor, es una magnitud extremadamente pequeña. ¿Por qué? Porque aquí esto que está escrito en notación científica tiene exponentes negativos. Estamos hablando que aquí hay 0.28 ceros y no 910, 938. O sea, es algo extremadamente pequeño, ¿no? También tenemos su carga específica, que esto pues, no lo vamos a ver, y la unidad de carga. Los electrones reciben la carga menos 1, protones más 1 y neutrones la carga de 0. En un momento vamos a ver cuando aprendamos a calcular cuántas partículas subatómicas hay en el átomo, un elemento, que pues esto puede variar de cierta forma, ¿no? Lo que no tenemos que olvidar es que los electrones son negativos, los protones son positivos y los neutrones pues tienen carga neutra, ¿sí? Vale. Entonces, ya con esto desglosamos un poco lo que estábamos hablando antes de la teoría atómica del átomo. Ahora ya estamos hablando de qué es el átomo y cómo es que este está compuesto. Y realmente esto es algo bastante maravilloso. Y como les mencionaba, pues nosotros estamos formados de millones y millones de estos, ¿no? Ok. Ahora bien, esto es lo que les decía, y esto quiero que presten muchísima atención, porque al menos este tema en específico suele repetirse bastante dentro de los exámenes. Y es que aquí vamos a ver cuáles son uno de los datos que también vamos a poder encontrar en la tabla periódica, y que nos van a ayudar a determinar el cálculo de protones, electrones y neutrones. Entonces, vean, pues, todos los elementos de la tabla periódica tienen que tener como mínimo, porque tienen más variables, estos valores que están acá. Un número atómico, una masa atómica, su respectivo símbolo y el nombre del elemento, ¿no? Acá nos vamos a enfocar principalmente en estos que están en la parte superior, pero tengan presente que según su tabla periódica, pues puede variar el lugar donde se encuentren estos valores, ¿no?
Primero tenemos al número atómico. El número atómico que se representa con una letra Z me determina el número de protones en el núcleo de cada átomo de un elemento. O sea, el número atómico es tan importante que me dice cuántos protones tiene mi elemento. Y algo interesante es que toda la tabla periódica está ordenada según el número atómico de cada elemento. ¿Sí? Entonces, ¿qué relación tenemos que hacer? Número atómico, cantidad de protones. ¿Sí? Mientras que, por otro lado, tenemos el número de masa que se expresa con la letra A. También llamado como número másico, también se le denomina como masa molar, peso atómico, realmente tiene muchos nombres. ¿Sí? Según el criterio que estemos utilizando, pues aquí es como vamos a darle el nombre, ¿no? Pero, ¿qué es esto? Dice que el número de masa es el número total de protones y neutrones presentes en el núcleo del átomo de un elemento. En otras palabras, el número de masa me dice cuántos protones y cuántos neutrones, la suma de estos dos hay en nuestro núcleo. ¿Sí? Bueno, entonces ahí que estos dos valores son realmente importantes para poder cuantificar partículas subatómicas, ¿no? ¿Se dan cuenta? No he mencionado nada de los electrones, pero eso lo vamos a ver a continuación. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Para nosotros poder representar los átomos de un elemento, utilizamos esta nomenclatura que está por acá, donde X es el símbolo de nuestro elemento, A va a ser, como bien habíamos dicho, el número másico y Z el número atómico. Aquí me gusta mucho esta imagen porque me da las fórmulas de cada uno de los términos que nosotros acabamos de estudiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, A, el número de masa es igual a protones más neutrones. Pero nosotros, por ejemplo, podríamos llegar a calcular los protones únicamente sabiendo el número atómico, ¿no? Que Z es igual a P. Pero entonces, esta fórmula, obviamente no hay que olvidar la original, ¿sí? Si yo vengo y despejo para encontrar neutrones, ¿cómo me quedaría? Que el número de masa menos el número de protones me va a dar igual al número de neutrones. Bueno, entonces podríamos decir que ya tenemos dos fórmulas para calcular tantos protones como neutrones. Únicamente me hace falta ver cómo es que calculamos los electrones, pero eso lo vamos a ver a continuación con este pequeño ejemplo que está por acá. ¿Ok? Vamos a hacer tres ejemplos rápidos y luego vamos a ver otros que son tipo examen. ¿Ok? Ok, vale. Veamos por acá. Acá nos dan tres elementos, ¿sí? Ok, primero que nada me dan aquí el boro, ¿sí? Me dice que el boro, según lo que acabamos de interpretar, tiene 11, un número de masa 11 y un número atómico de 5, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo le hago yo si en este ejercicio me están pidiendo justamente que coloque cuántos protones tiene? Entonces, para determinar cuántos protones tiene, en este caso el boro, únicamente basta con que yo vea el número que está por acá, ¿sí? Entonces, en este caso yo puedo decir que el boro tiene un total de 5 protones, ¿sí? Así de sencillo, ¿ok? Vamos a dejar los electrones de último. Pasémonos a los neutrones. Según lo que aprendimos, los neutrones iban a ser igual a la resta entre el número másico menos la cantidad de protones. Si nos dan esta forma, yo les doy un chito. Es como restar el de arriba menos el de abajo. 11 menos 5, porque dijimos que es masa menos protones o masa menos número atómico, que es lo mismo, ¿no? Entonces ahí les acabo de dar un chito para que esto sea un poco más visual, ¿no? Entonces, ¿cuántos neutrones tendría mi elemento boro? Sería 11 menos 5, tendría un total de 6 neutrones. Excelente, ya tengo dos partículas subatómicas calculadas. Ahora la pregunta del millón. ¿Cuántos electrones tiene este elemento que está por acá? Y es que los electrones van a estar directamente asociados con la carga que tenga mi elemento. En este caso, como se pueden dar cuenta, no hay ninguna carga en comparación de los otros dos. Por ejemplo, aquí tenemos que el aluminio tiene una carga de 3 más y aquí el oxígeno una de 2 menos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nuestro elemento no tiene carga, que es en su estado basal, vamos a decir lo siguiente, que los protones van a ser iguales a los electrones. Esto sí y solo sí, no tenemos ninguna carga. ¿Sí? ¿Por qué ocurre esto? Porque como la carga es cero, si sumamos protones más electrones, esto se cancela y al final da cero. Es por eso que decimos que protones es igual a electrones. ¿Sí? Así es como entonces nosotros deberíamos de trabajarlo. ¿Ok? Ahora bien, hagamos otro ejemplo donde estos valores ya van variando. ¿Qué pasa cuando ya tenemos diferentes cargas? Va. Veamos este segundo ejemplo donde tenemos el aluminio. ¿Cuántos protones tendría? Ok, debería de ver este valor que está acá. Por lo tanto, yo sé que tengo un total de 13 protones.
Listo. Electrones, dejémoslo de último, pasémonos a los neutrones. Bueno, los neutrones dijimos que es masa menos número atómico. Es decir, como colocar 27 menos 13, ¿verdad? Ah, bueno. ¿En cuánto nos da esto? Bueno, en este caso me va a dar que para el elemento de aluminio tenemos un total de 14 neutrones. Excelente. Ahora bien, la pregunta es millón. ¿Qué pasa con los electrones? Porque resulta que aquí ya tengo una carga positiva de 3. Ah, bueno, entonces, ¿qué hubiésemos hecho si, eso no, si este 3 no existiese? Ah, bueno, hubiésemos colocado que protones es igual a electrones. Pero aquí va el pequeño cambio entonces. Quiero que presten atención a mis palabras. Si la carga de mi elemento es positiva, se la voy a quitar a mis electrones, ¿sí? Mientras que si la carga fuese negativa, se la tendría que sumar a mis electrones. Es decir, es el proceso inverso. Entonces, ¿por qué acá yo vine, como esta es positiva, yo vine y le quité 3? Ah, bueno, ¿y cuánto me va a dar eso? Ok, esto me va a dar que yo tendría un total de 10 electrones. Ahora la pregunta es, profe, mire, pero ¿por qué es de que hacemos el proceso contrario? ¿Por qué le colocamos el signo diferente? Fácil. Si nos preguntamos, ¿qué fue lo que provocó que este elemento tuviese una carga de 3 positiva? Es porque fijo tendrían que haber más protones que electrones. Y como pueden darse cuenta, tenemos 13 protones y aquí tenemos 10 electrones. Justamente tenemos 3 protones más. Este 3 protones más justifica este 3 que nosotros tenemos por acá. Es por eso que se hace el proceso contrario. Por lo tanto, yo podría concluir que para cargas positivas hay más protones que electrones, pero para cargas negativas deberían de haber más electrones que protones. ¿Y cómo se traduce esto en el procedimiento? Que cuando la carga es positiva, se la restamos a los electrones, pero si fuese negativa, se la tendríamos que sumar a los electrones. ¿Sí? Y es por eso que aquí he dejado un último ejemplo donde ustedes me van a ayudar para poder resolver esto y que estemos claros en cualquiera de los tipos de ejemplos que nos podrían llegar a colocar. ¿No? Va. Veamos el oxígeno. Les pregunto, ¿cuántos protones tiene el oxígeno para este caso? ¿Qué puede decir? Excelente, es igual a 8, ¿verdad? Muy bien. Pasemos a neutrones. ¿Cuántos neutrones tiene el oxígeno en este caso? ¿Qué colocarían ustedes? Correcto, sería el valor de 8, ¿verdad? Pero aquí, ¿cómo fue que lo sacamos? Tuvimos que restar 16 menos 8, ¿verdad? Y aquí, pues, por arte de magia, nos dio que esto es igual a 8. Alguien me podría preguntar, mire, profe, ¿y es normal que la cantidad de protones sea igual a la cantidad de neutrones? Sí, es completamente normal, no se van a preocupar por eso. ¿Sí? Va. Ahora bien, pregunta el millón, ¿cuántos electrones debería de tener aquí el oxígeno? ¿Qué me puede decir? Creo que perdí un momentito. Que esto... Un segundo. Es correcto, debería de tener un total de 10 electrones, ¿verdad? ¿Y cómo surgió ese 10? Ok, primero asumimos que tuviese los mismos protones que electrones, entonces aquí tuvimos que haber colocado 8. Y como dijimos, lo contrario, como en este caso la carga es negativa, ahora yo vengo y se la sumo a los electrones, de tal manera que sería 8 más 2, yo tendría un total de 10 electrones. ¿Cómo sé si eso está correcto? ¿Qué provocó que esto fuese una carga negativa? Que existan más electrones que protones. Y efectivamente, como se pueden dar cuenta, hay más, eh, hay más electrones. Hay 2 electrones más. Y ese 2 electrones más se traduce en una carga negativa de -2. Correcto. Entonces, de esta forma es como nosotros entonces deberíamos de venir a hacer cálculo de partículas subatómicas. ¿Sí? Consulto. ¿Alguna duda con esto? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿O estamos bien? Excelente. Va. Pongamos ejemplos ya. Aquí me gusta hacer esto para que aprendamos a calcular cada una de las partículas subatómicas como corresponde. Pero, ¿qué ejemplos nos podrían colocar? Y son como estos que están por acá. Aquí nos dicen, ok,
Y para eso también nos puede ayudar bastante nuestra tabla periódica. Dice, ¿cuál es el número de neutrones del cloro 35? Ah, bueno, entonces, aquí en pie, neutrones, no me están pidiendo todo. ¿Cómo lo debería resolver? Ok, según lo que aprendimos, acá voy a colocar justamente los datos que me están dando. Tenemos el cloro, dice que es número 35, o sea, me está dando, como está escrito aquí en la parte de arriba, me está dando ¿qué cosa? Ah, me está dando el número de masa. Y me están preguntando el número de neutrones. Ah, bueno, entonces recordemos cómo era la fórmula de neutrones. Dijimos que iba a ser masa menos el número de protones. La pregunta es, ¿cómo le hago para calcular yo el número de protones? Ah, para eso yo tengo que observar este valor en mi tabla periódica. ¿Sí? Vamos a abrir una tabla periódica por acá. Me gusta mucho utilizar esta que está por acá. Ahí está. Entonces vean, pues, si yo busco el cloro, resulta que el cloro, como pueden ver acá, tiene número atómico 17. Ah, bueno, entonces como es número atómico 17, yo sé que esa sería su cantidad de protones. Ah, bueno, entonces si quiero hacer el cálculo de neutrones, ¿cómo lo tendría que hacer? Ya tengo mis dos datos. Sería la resta entre 35 menos 17. Y eso nos daría la respuesta para este primer problema. Entonces, ¿cuánto sería? Me gusta dejar todo el procedimiento acá, porque esto podemos hacerlo perfectamente así mental, ¿no? Entonces, 35 menos 17 nos da un total, excelente en dulce, de 18, ¿verdad? Por lo tanto, la respuesta que tendríamos que colocar en nuestro examen sería esta que está por acá. Tendríamos un total de 18 neutrones. Por eso me gusta mucho también ver estos ejemplos, porque vemos de dónde podemos sacar los datos y como pudieron observar, de nuestra tabla periódica. Nítido. Ya hicimos el primer ejercicio. Veamos este segundo. Aquí me dicen, ¿cuál es el número de masa? Ok, me está preguntando la letra A. De un átomo que posee 16 protones, 18 electrones y 17 neutrones. Ok, ¿podemos poner? Que la garganta se resiente. Ah, bueno, este es un caso interesante porque me están dando las tres partículas subatómicas, ¿no? Ok, entonces vamos a enlistar cada una de ellas. Me dan protones, me dan electrones y me dan neutrones. Va, listémoslas. Tenemos 16 protones, tenemos 18 electrones, aquí ya tenemos algo interesante para ver, y tenemos 17 neutrones. Ah, bueno. En este caso, ¿qué me están preguntando? El número de masa. Ah, bueno, entonces acá no tendría que averiguar yo de qué elemento estamos hablando, es un poco más práctico. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que por fórmula, el número de masa, ¿a qué es igual? Ah, el número de masa dijimos que era protones más neutrones o viceversa, ¿no? Ah, bueno, por lo tanto, como yo ya tengo ambos datos, simplemente tendría que realizar mis operaciones. Aquí tendría que ser que protones son 16 más 17 neutrones. De esa manera, yo ya podría encontrar cuál es mi masa, ¿no? Aquí tendríamos 16 más 17. Tenemos un total de 33 de número de masa. El número de masa sería de 33 para este elemento desconocido. Ah, bueno, entonces la respuesta correcta en mi examen sería esta que está por acá. Ahora, si nos ponemos creativos, ¿de qué elemento estaríamos hablando con estos datos? Es tan fácil como simplemente verificar esto en mi tabla periódica, porque si tengo protones, tengo el número atómico. Entonces, si yo busco el número 16 en mi tabla periódica, yo puedo ver que el número 16 le corresponde al azufre. Vean, es número atómico 16. O sea, sin querer queriendo, si nos preguntan de qué elemento estamos hablando, nosotros podemos decir que estamos hablando del elemento S, es decir, del azufre. Esto los dejo como probabilidad porque hay veces donde no literalmente a todos les pueden colocar el mismo problema, sino que puede variar y estos son bastantes preguntas que pueden surgir. ¿Sí? Excelente, ya tenemos dos de los tres problemas. Pasemos al último. Incluso acá yo incluso les podría decir que esta azufre tiene una carga negativa de -2. ¿Cómo lo sé? Porque hay más electrones bueno, que protones. Justamente hay dos electrones más. Entonces, por eso es que se coloca una carga negativa. O sea, vean todo el conocimiento que ahorita nosotros sacamos aquí simplemente viendo eso. ¿Ok? Va.
Hagamos este último ejemplo que tenemos acá. Acá nos dice, ¿cuántos electrones tiene el calcio? 2 más. Bueno, entonces, mismo procedimiento. Coloco lo que me están dando. Tenemos el calcio con una carga positiva de 2 positivo. Ok, para saber los electrones, yo como mínimo tenía que saber una cosa, y es cuál es su número atómico, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo lo busco? Mi tabla periódica. Busquemos el calcio. Si se dan cuenta acá, el calcio es número atómico 20. Por lo tanto, voy a colocar este 20 para que no se me pierda y que me ayude a hacer mi operación. Ok, entonces con esto yo ya podría calcular mi cantidad de electrones. Porque, ¿qué dijimos? Primero asumíamos que los protones eran iguales a los electrones. En este caso colocaríamos el valor de 20. Bueno, y tenemos ahora una carga de 2 positivo. Entonces pregunto, ¿qué tendría que hacerle acá? ¿Se la sumo o se la resto a los electrones? Excelente, debería de restarla porque aprendimos que es lo contrario, sería 20 menos 2. Y al final, esto me daría entonces que el calcio 2 positivo tiene un total de ¿cuánto? De 18 electrones. Y esta sería nuestra respuesta a colocar dentro de nuestro examen. ¿Sí? Entonces, acá, como pudieron observar, vimos 3 ejemplos diferentes a lo que acabamos de aprender. Por eso, como les digo, me gusta dar completo cómo se calcula cada una de las partículas subatómicas y luego hay combinaciones que nos podrían realizar, porque hay unos que tal vez sí les pueden preguntar las 3 partículas subatómicas, como otros que tal vez solo un valor como tal. ¿Sí? Consulto. ¿Dudas con esto? ¿Está claro esto que acabamos de visualizar? ¿Todo bien? Perfecto. Sigamos avanzando entonces. Y es de que hay algo bien interesante, es que yo no sé si ustedes vieron, por ejemplo, que cuando estábamos viendo la masa atómica, por ejemplo, este valor tenía valores decimales y uno dice, bueno, ¿y cómo va a ser eso si ahorita los cálculos son partículas subatómicas, son números enteros? O sea, no pueden haber, por ejemplo, 10.7 electrones, 10.8 neutrones, entonces, ¿por qué es que existe ese valor que está acá? Esto se ve justificado por esto que vamos a ver a continuación, y es un nuevo concepto, y es el de isótopo, ¿sí? ¿Qué es un isótopo? Ok, dice que un isótopo son átomos que tienen el mismo número atómico, pero diferente número de masa. Este es el concepto inicial, ¿ok? Para hacer cálculos de isótopos nosotros tenemos una fórmula, pero dentro de los contenidos del curso, pues no es parte de lo que nosotros tengamos que decir, pero sí entender a qué se refiere cuando estamos hablando de isótopos. Les pongo un ejemplo acá entonces rápido. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos, vamos a poner acá, los isótopos del hidrógeno. Tenemos el hidrógeno convencional, el deuterio y el tritio. Como se pueden dar cuenta, lo que tienen en común estos 3 isótopos es que tienen el mismo número atómico, ¿sí? Pero lo que cambia es el número de masa, va de 1, 2 y 3. Y según el número de masa, así es su nombre. Incluso, por ejemplo, muchos de ustedes también ya habrán escuchado el término tritio, que esto sale en unas películas de Spider-Man de Tobey Maguire, que es justamente cuando el Doctor Octopus tiene nos dice el tritio en la palma de mi mano, algo así, no me acuerdo, pero vean, no es mentira lo que estaban hablando, tiene cierta ciencia detrás, ¿no? Ok, pero a veces uno puede llegar a olvidar que isótopos es mismo número atómico, diferente número de masa. Yo se los puedo ejemplificar de otra manera a través de estas imágenes. Imaginemos que queremos dibujar un átomo de estos isótopos que están acá, suponiendo que las esferas rojas van a ser protones y las esferas verdes van a ser neutrones. ¿Ok? Va. ¿Qué pasa? Para el hidrógeno, ¿cuántos protones tenemos? Basta con que vea yo el subíndice que está aquí abajo, ¿no? Entonces tengo un protón. ¿Y cuántos neutrones tengo? Pues, ¿qué es lo que nosotros teníamos que hacer? De forma así, como chivito les había dado, que había que restar el de arriba menos el de abajo. Entonces, 1 menos 1 hay 0. Por eso se dan cuenta, para el hidrógeno convencional no tenemos neutrones, ¿sí? Va, pasemos al deuterio. ¿Qué pasa por acá? Resulta que para el deuterio siempre sigo teniendo un protón, porque mi número atómico es 1. Pero, ¿qué pasa con los neutrones? Si hacemos 2 menos 1, tengo el valor de 1. Por lo tanto, aquí yo ya vengo y agrego un neutrón, como se pueden dar cuenta, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa con el último? Veamos qué ocurre con el tritio. El tritio, que es 3,1, ¿qué puedo observar? Tiene un único protón porque le corresponde a este subíndice.
¿Qué pasa con los neutrones? Sería 3 menos 1 es igual a 2. Es por eso que yo vengo de acá, tengo 2 neutrones. Ah, bueno, entonces yo acá, según lo que les acabo de explicar, yo le puedo dar otra definición al concepto de isótopo. Yo puedo decir que otro concepto sería átomos que tienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. Esa sería otra definición para ejemplificar los isótopos. Obviamente, siempre quédense con este primer concepto, pero para que sea una forma un poco más sencilla de entender, porque a veces tanto término químico, a veces uno lo suele confundir, es otra definición que le podríamos dar. ¿Ok? Entonces, esto es para que tengamos claro cuál es el concepto de isótopo. ¿Sí? Ok, para ver si hay dudas, vamos a realizar los siguientes ejemplos, las siguientes preguntas. Nos pregunta en nuestro examen entonces, ¿qué características tienen los isótopos? Que es literalmente lo que acabamos de ver. Entonces tenemos átomos de un elemento, todos dicen átomos de un elemento con aquí dice, número de neutrones igual, número de masa igual, número de electrones igual o número atómico igual. Les pregunto, ¿cuál de estas cuatro opciones sería la respuesta correcta? ¿La uno, la 2, la 3 o la 4? Voy a colocar ahí en ustedes en su examen. Excelente, sería la número 4, ¿verdad? La vamos a marcar acá de una vez. ¿Por qué? Porque acá no nos preguntaron la definición, nos preguntaron una de las características y cada número atómico igual. En otras palabras, número de protones el mismo. Y siguiente pregunta, regresando un poquito al tema de átomo. ¿Cuál es la carga eléctrica del protón? ¿Cuál colocarían aquí como respuesta? Eso de forma general, ¿verdad? Uno menos, dos menos, cero o uno más. Sería la opción 4, es decir, uno más. Y alguien me podrá decir, mire, pero no debería de ser la respuesta más uno en vez de uno más. Si colocamos cualquiera de estas dos, pues ambas están correctas. Estamos ejemplificando lo mismo. Pero dentro de la química se suele utilizar, o la nomenclatura correcta es justamente colocar el signo del lado derecho. ¿Sí? Eso es para posteriormente definir si son cationes, si son aniones. Es, llamémosle, una forma de escribir la química. Uno más o uno menos. Pero yo sé que normalmente nuestro vocabulario siempre es más uno o menos uno. Pero es bien importante que lo tengan en cuenta y que no se vayan a sorprender si una respuesta de este tipo. ¿Sí? Consulto, ¿alguna duda? ¿Preguntas con esto? Porque con eso estaríamos terminando la parte de lo que son átomos y su estudio. ¿Sí? Excelente. Entonces, vamos a adelantarnos a la introducción de lo que es tabla periódica, lo que les había mencionado hace un momento, ¿no? Entonces aquí, no es que hayamos empezado la tercera clase, pero si nos alcanza el tiempo, entonces vamos a darle una pincelada a esto, ¿no? Siempre siguiendo, ahorita vimos justamente lo que es el átomo, las partículas son subatómicas, y ahorita nuestro enfoque va sobre la tabla periódica de los elementos. Ok, entonces, ¿qué pasa por acá? Estudiemos la famosísima e inigualable tabla periódica, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Primero, tenemos que tener en cuenta que dentro de nuestra tabla periódica hay formas en las que nosotros les denominamos a las columnas y a las filas. No simplemente le decimos columna y fila, sino que esto perfectamente puede ser punto de examen. A las columnas de la tabla periódica se les conocen como grupos o familias. Sí, eso apréndanse de memoria, sí es bien importante que lo tengan presente. Mientras que a las filas las vamos a conocer como periodos. ¿Sí? Ah, bueno, otro dato interesante. Resulta que la tabla periódica tiene un total de 18 grupos, ¿sí? Aquí lo pueden ver. Si yo puedo contar aquí todos estos que están acá, llegaría hasta el valor de 18. Es decir, tenemos 18 grupos o 18 familias en nuestra tabla periódica. Ahora bien, ¿cuántos periodos tenemos en la tabla periódica? Bueno, yo podría venir y enumerar acá. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Excelente. Pero alguien puede preguntar, mire, profe, pero no deberían de ser 9 porque, por ejemplo, acá tendríamos el número 8 y el número 9. Y la respuesta es que no.
Y por eso me gusta mucho esta imagen que está por acá, ya que como pueden observar, aquí hay un pequeño espacio donde justamente le corresponde la posición a todos estos elementos que están por acá, ¿sí? Más adelante vamos a ver que estos se les conocen como los lantánidos y los actinios, también conocidos como tierras raras. ¿Qué ocurre? ¿Por qué es que se separan? No es tanto por tema de espacio, aunque sí es uno de los motivos, se podría decir, sino que resulta que todo este grupo de elementos que se encuentra por acá tienen propiedades físicas y químicas que los hace diferentes de todo este bloque que está por acá, ¿sí? Más adelante, cuando veamos números cuánticos y configuración electrónica, vamos a dar cuenta que ahí se ejemplifica una de sus propiedades químicas, bien importante, ¿no? Entonces, esto nosotros no lo tomamos en cuenta, por lo tanto, nuestra respuesta sería que nuestra tabla periódica tiene 18 grupos y 7 periodos. Esa perfectamente también podría ser pregunta de examen. ¿Ok? Va. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué les digo esto? Porque nos pueden llegar a hacer preguntas como las siguientes. Incluso esto me recuerdo que en su guía de química hay una pregunta que justamente dice en el apartado final que es justamente este tema. Les podrían preguntar, ok, seleccionemos un elemento al azar. Se me ocurre que seleccionemos el níquel. Ok. Entonces les pregunto, díganme, ¿el níquel en qué grupo y en qué periodo se encuentra? Ah, bueno, entonces para ver el grupo, me enfocaría en los que están aquí arriba. Y en el periodo es como trazar una línea imaginaria hacia la izquierda y sería el valor de 4. Ah, bueno, entonces aquí estoy diciendo que el níquel se encuentra en el grupo 10, periodo número 4. ¿Sí? Ah, bueno, hagamos un segundo ejemplo. Imagínense que ahora les pregunto por el antimonio, que está acá. ¿En qué grupo y en qué periodo se encuentra? Ah, bueno, entonces el antimonio se encuentra en el grupo 16 o en la familia 16 y en el periodo, tras una línea imaginaria, número 4, en el periodo número 4. ¿Sí? Así es como podríamos nosotros pedir y responder a estos problemas. Ah, va. Por ejemplo, también puede ser el ejemplo inverso. Imagínense que les dicen, ok, dígame de qué elemento estoy hablando si yo digo que se encuentra en el grupo 15, periodo 2. Entonces, no hay que confundir qué es cada cosa, y ahí la importancia de tenerlo claro. Grupo 15, periodo 2, está acá. Entonces, yo trazo como todas líneas imaginarias acá, y donde estas se intercepten es del elemento que estamos hablando. Ah, bueno, en este caso, yo estaría hablando entonces del nitrógeno, ¿sí? Vamos a un último ejemplo. Podría darles entonces, ¿de qué elemento estoy hablando si digo que está en el periodo número 5 y en el grupo 12? Ahora entonces dice, periodo 5 está hablando de esto, grupo 12 está por acá. Por lo tanto, del elemento que tendríamos que estar hablando sería, aquí está, del cadmio, que es número atómico 48. Ah, bueno, entonces únicamente sabiendo esto ya podemos poder llegar a identificar dónde es que se encuentran nuestros elementos según la posición en la tabla periódica. Así que hacemos grupos o familias y periodos para las filas. Ah, bueno. ¿Consultas con esto? ¿Está claro? Porque vamos a igual realizar un pequeño ejercicio por acá. ¿Estamos bien? Va. Entonces, voy a darles un par de minutos para que resuelvan esta pequeña tabla, estas dos tablas que están por acá. Acá me dan los símbolos de nuestros elementos y me están solicitando en qué grupo y en qué periodo se encuentran. Y en este otro me están dando grupo y periodo y me solicitan de qué elemento estamos hablando, del símbolo, ¿no? Entonces, se los dejo por acá para que podamos resolverlo. Yo voy a estar aquí en la reunión en la que me voy a ir para que resolvamos. Y después juntos vamos a ver cuáles son las respuestas correctas. Entonces regresamos en 2 minutitos.
Muy bien, vamos a ver por acá. Entonces, creo que ahí también ya escribí algunas respuestas. Vamos a ver si estamos en lo correcto. Ok, por ejemplo, acá ponen que para la plata tenemos periodo 6, grupo 11. Vamos a ver si es cierto. Sí, vamos a ver, periodo 6, grupo 11, entonces sería, aquí sería 11, y aquí tendríamos 6. Si verificamos esto, tendríamos, voy a colocar aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La plata está justamente por acá. Grupo 11, periodo, aquí sería periodo número 5. Va a ser la pequeña corrección, ¿no? Pero sí, estamos, el concepto está ahí. Siguiente, el estroncio. ¿Dónde, en qué grupo, en qué periodo se encuentra el estroncio? Acá dicen grupo 5, periodo 2. Grupo 5, periodo 2. Vamos a ver, el grupo 5 está acá. Periodo 2. No podría ser, está al revés, ¿no? Creo que sería, el estroncio está justamente acá. Sería entonces grupo 2 y periodo 5. O sea, está bien, pero al revés. Sería grupo 2, periodo número 5. Recordemos que grupo familia estamos hablando de las columnas. ¿Sí? Aquí ya tenemos entonces el estroncio. Y por último, veamos el nitrógeno. El nitrógeno, ¿cómo tuvo que haber quedado? Debería haber sido grupo 15, periodo número 2. Es correcto. Muy bien, entonces ya tenemos llena esta primera tabla. Excelente. Va. Pasemos entonces a la segunda que nos preguntaban en el caso contrario, ¿no? Ah, bueno, en este caso me están preguntando de qué elemento estoy hablando si yo que está en el grupo 13, periodo 4. ¿De qué elemento sería? Excelente, sería el galio. Y algo bien importante que no había mencionado es dentro de su examen, pues les van a dar una pequeña tabla periódica, pero que no tiene tantos datos. Creo que incluso no les dan los nombres, solo los símbolos. Entonces, es bien importante que puedan estudiar los símbolos de cada uno de los elementos que están por ahí. Pero son bastante sencillos porque la mayoría de ellos justamente coincide con las primeras dos letras del nombre del elemento. ¿Sí? Solo para que lo tengan presente. Siguiente, yo digo que aquí vimos que está el galio, ¿no? Ok. Es el grupo 8, periodo 6. ¿De qué elemento estoy hablando? Grupo 8, periodo 6. ¿Qué elemento sería? Es correcto. Sería el osmio, que se representa con el símbolo OS. Y es justamente se encuentra en esta posición. Excelente. Por último, grupo 4, periodo 4. ¿Qué elemento sería este? Es correcto. Sería el titanio. Es decir, el telio. Perfecto. Muy bien, entonces con eso entonces nosotros ya tendríamos claro cómo es que se ubican nuestros elementos dentro de la tabla periódica según la clasificación de grupos y periodos. ¿Sí? Ya con esto entramos justamente a poder clasificar. Posteriormente vamos a estar viendo su clasificación general, que va a ser la de metales, metaloides y no metales, y luego las clasificaciones específicas. ¿Sí? Consulto, ¿alguna duda con esto? ¿Está claro? O en general con todo lo que acabamos de ver en la clase de hoy, ya que con esto estaríamos terminando. ¿Dudas? Todo bien. Excelente. Entonces con esto yo haría como finalizar nuestra segunda clase de química.